Bienvenido, alma que no teme mirar al abismo, a sombras del misterios. Hoy no hablaremos de redención, ni de segundas oportunidades, ni de villanos que ríen antes de caer. Hoy descenderemos al lugar donde la crueldad no es un rasgo, sino un arte. Y su artista más perfecto, no es un monstruo con garras, sino un noble con traje, que observa el sufrimiento ajeno, como quien contempla una obra maestra, en una galería vacía. Hablo de Babidi. Sí. El hechicero de piel morada, voz chillona, gestos teatrales. El villano cómico, que despertó a Majin Buu. Pero lo que nadie sabe, es que Babidi no quería dominar el universo. Quería devolverlo al caos primordial. Porque Babidi no es un mago. Es un arqueólogo del vacío. Su padre, Bibidi, no creó a Majin Buu, lo desenterró, de un lugar que ni los dioses nombran. La tumba de los universos muertos. Allí, en una dimensión entre el tiempo y la nada, descansaban los restos de realidades que colapsaron por exceso de bondad. Sí. La bondad puede matar un universo. Cuando un mundo se vuelve demasiado pacífico, demasiado compasivo, demasiado perfecto, su energía se estanca y se pudre. De esa podredumbre nació Majin Buu. No como arma, sino como luz negra. Bibidi lo descubrió. Y quiso usarlo para purgar el universo actual, que, según sus cálculos, ya estaba demasiado cerca de la paz falsa. Pero fue asesinado antes de terminar su ritual. Babidi heredó su misión. Pero no como fanático. Como científico del horror. Él no elige a sus sirvientes al azar. Los selecciona por su capacidad de sufrimiento. Dabura, el rey demonio, no fue sometido por magia. Se ofreció. Porque en su reino, ya no quedaba nadie a quien torturar. Y solo Buu podía darle un dolor digno de su nombre. Y cuando Babidi mira a sus enemigos, no ve guerreros. Ve catalizadores. Goku no es un héroe para él. Es el espejo perfecto. Porque solo un ser tan puro puede despertar la forma más terrible de Buu. La que nace cuando la inocencia se rompe. Y Babidi lo sabía. Por eso no atacó a los débiles. Fue directo al corazón de la esperanza. Pero hay algo aún más oscuro. Babidi no murió cuando Vegeta lo aplastó. Su cuerpo sí. Pero su mente ya estaba dentro de Buu. Porque antes de morir, realizó el último rito de su clan. Transferir su conciencia al caos que adora. Y desde entonces, cada vez que Buu se transforma, es Babidi quien decide qué forma tomará el horror. ¿Por qué Buu se volvió gordo y juguetón? Porque Babidi quería que el mundo bajara la guardia. ¿Por qué luego se volvió delgado, cruel, inteligente? Porque ya era hora de que la humanidad recordara el miedo, y la forma final, la de Buu puro, no es instinto, es el rostro del universo antes de tener nombre. Ahora, Babidi duerme dentro de ese núcleo rosa, pero no descansa, observa, ve cómo los dioses juegan con torneos, ve cómo los héroes se alaban por salvar lo que ya está condenado. Y sonríe, porque sabe que volverá, no con un hechizo, no con un deseo, sino cuando alguien vuelva a creer que el mundo puede ser bueno. Porque en ese instante, el caos despertará, y Babidi será su sacerdote. Si esta historia te hizo dudar de la paz, es porque ya sentiste su mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu esperanza se convierta en su próxima puerta. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente el hombre, que el mundo aclama como héroe, sabiendo que cada aplauso es una mentira que lo entierra un poco más? Bienvenidos a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de dioses, ni de guerreros cósmicos, ni de almas rotas por el poder. Hoy descenderemos al infierno más cotidiano, el de quien vive con una sonrisa pintada en el rostro,
mientras su conciencia se pudre en la oscuridad. Todos lo conocen como Mr. Satán, el campeón del mundo, el salvador de la tierra, el comediante ególatra que se llevó el crédito por derrotar a Cell. Pero nadie sabe la verdad. Él no mintió por vanidad, mintió por supervivencia. Porque en los días posteriores a la batalla de Cell, Satán no celebró. Se escondió. No en una mansión, en un sótano. Porque la noche en que Gohan venció al monstruo, Satán no estaba en el ring. Estaba en los escombros, cubriendo los cuerpos de los civiles que Cell había convertido en estatuas de sal. Sí. Antes de explotar, Cell no solo asesinaba, transformaba, con un toque de su dedo, inyectaba una enzima que cristalizaba el cuerpo desde dentro, dejando a las víctimas conscientes, pero inmóviles, durante días. Satan vio a una niña, de no más de 7 años, convertida en una figura de sal rosa, con los ojos abiertos, llorando lágrimas que se evaporaban antes de caer. Y no pudo hacer nada. Solo sostener su mano, hasta que se deshizo en polvo. Esa noche, juró nunca más sentirse impotente. Pero no entrenó. No buscó poder. Hizo algo peor. Decidió ser el héroe que el mundo necesitaba, aunque no fuera real. Porque entendió algo aterrador. La humanidad no quería la verdad. Quería una historia. Una historia donde el mal era derrotado por un hombre normal. Donde no había dioses, ni Saiyajin, ni niños que lloraban mientras destruían planetas. Solo un campeón con bigote, sonrisa y un puño de acero. Y así, Satán se convirtió en la mentira que salvó al mundo de la locura. Pero la mentira tiene precio. Cada vez que firma un autógrafo, cada vez que posa con un niño sonriente, cada vez que dice, yo derroté a Cell, en la televisión, siente como su alma se vuelve más ligera. No en el buen sentido, sino como si estuviera desapareciendo. Porque las mentiras repetidas demasiado, se vuelven realidad para quien las cuenta. Y Satán ya no sabe quién es. ¿El cobarde que huyó de Cell? ¿El farsante que se robó la gloria? ¿O el último humano que se atrevió a mentirle a los dioses para proteger la inocencia del mundo? Pero hay algo aún más oscuro. En el sótano de su mansión, bajo una falsa pared, guarda una habitación sellada. Allí no hay trofeos. Hay cristales de sal, cientos. De todos los que vio morir en Namek, en la tierra, en los fragmentos del torneo del poder que nadie recuerda. Y cada noche, enciende una vela, y les habla. No para pedir perdón, sino para recordar sus nombres en voz alta, porque el mundo ya los olvidó. Porque si él no los nombra, nadie lo hará. Y entonces, al día siguiente, vuelve a sonreír. Vuelve a mentir. Vuelve a ser el héroe. Porque sabe que si el mundo descubre la verdad, no solo se romperá la ilusión, se derrumbará la última barrera entre la humanidad y el horror cósmico. Y aunque nadie lo sabrá, él seguirá siendo el verdadero guardián. No con puños, con silencio, con una sonrisa y con una habitación llena de sal que llora en la oscuridad. Si esta historia te hizo dudar de los héroes que aplaudes, es porque Satán ya sintió tu mirada. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu propia verdad se convierta en la próxima mentira que el mundo necesita. Bienvenido, alma que camina entre lo visto y lo prohibido, a Sombras del Misterios. Hoy no hablaremos de batallas ni de poderes que rasgan el cielo. Hoy descenderemos al sueño del Dios que todo lo olvida, y que sin saberlo, ya ha soñado contigo. Porque hay una verdad enterrada bajo la indiferencia de sus ojos dorados, una que ni Whis se atreve a nombrar en voz alta. No hablamos de un destructor. Hablamos de una prisión con forma de gato.
Beerus, el dios de la destrucción. Pero no como lo muestran, caprichoso, dormilón, obsesionado con la comida. Esa es solo la máscara. La cáscara que lleva para no enloquecer del todo. Porque Beerus no destruye por placer. Destruye porque le ordenaron hacerlo en silencio. Y lo que más le aterra no es perder una pelea. Es que un día se le acabe el sueño. Verás, los dioses de la destrucción no nacen, se fabrican. Tras la gran guerra de los primeros dioses, cuando los Kaioshin aún no eran jueces, sino soldados, el universo se desgarró en una grieta cósmica que devoraba realidades enteras. Para contenerla, los creadores originales, seres anteriores a Zeno, tomaron almas rotas, guerreros que habían visto demasiado, y las fundieron en un núcleo de destrucción pura. Así nació la primera encarnación de Beerus, no como un ser, sino como un sello viviente. Cada vez que destruye un planeta, no lo elimina, lo absorbe. Sus recuerdos, sus gritos, sus amores no vividos, pasan a formar parte de su sueño eterno. Por eso duerme tanto. Porque en sus sueños, mantiene vivos a todos los mundos que ha borrado. Es su penitencia, su prisión. Pero hay un problema. Con cada universo que desaparece en los torneos de poder, la carga es demasiado grande. Y ahora, sus sueños se están desbordando. Empieza a ver caras que no reconoce, a oler flores que no existen en este universo, a despertar en mitad de la noche, sudando, murmurando nombres en lenguas muertas. Whis lo sabe. Por eso nunca lo deja solo. Por eso lo distrae con pasteles y batallas absurdas. Porque si Beerus recuerda quién era antes de convertirse en Dios, el sello se romperá, y lo que salga de él no será destrucción, será olvido absoluto. Un vacío que no borra lo que toca, sino que hace que nunca haya existido, ni siquiera en la memoria de Zeno. Y hay algo más. Goku lo intuye. Por eso, cada vez que se transforma en Ultra Instinto, no lucha contra Beerus. Lo reconoce. Porque Ultra Instinto no es solo una técnica. Es un eco del estado original de los dioses antes de la caída. Y en ese instante, Beerus lo mira. Y por un segundo, ve a su hermano perdido. Sí. Beerus tuvo un hermano. Un ser de creación idéntica, destinado a ser el dios de la creación. Pero en el momento de su despertar, se negó. Dijo que crear sin consentimiento era tan cruel como destruir. Y lo borraron. Pero su esencia no murió. Se dispersó. Y reencarnó una y otra vez. Primero como un anciano en la tierra que enseñó artes marciales. Luego como un niño con cola que cayó del cielo. Ahora, vive en Goku. Por eso Beerus no lo mata. Por eso lo tolera. Por eso, en el fondo, teme que Goku se vuelva demasiado fuerte. No porque lo desafíe, sino porque, si algún día lo abraza como solo un hermano lo haría, Beerus recordará. Y al recordar, el universo entero empezará a desvanecerse, como una página quemada por la llama de un recuerdo prohibido. Si esta historia te dejó con el aliento contenido, es porque ya formas parte del sueño de Beerus. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu mundo también se vuelva un recuerdo que solo él recuerda.